Hola, ¿qué tal? La incorporación de la equidad de género como tema de debate y de políticas públicas es el resultado de un largo proceso social y político. La llegada a nuestro país del derecho de acceso a la información pública y la transparencia se insertan en un contexto para instrumentar una institucionalidad gubernamental responsable de velar por la inclusión de las mujeres en todos los programas y acciones de gobierno. En este sentido, no se puede hablar de avances en la cultura de la legalidad y del derecho de acceso a la información si no existe el reconocimiento de las mujeres como actoras sociales con derecho a participar en los espacios públicos y a ser interlocutoras del Estado. Por eso hoy, en Sociedad Transparente, le invitamos a conocer en voz de un grupo destacado de mujeres comisionadas que estuvieron presentes en la Semana de Transparencia en el estado de Tlaxcala sobre la relación directa que hay entre este derecho y la participación de las mujeres. Acompáñenos. El derecho de acceso a la información representa una oportunidad para alcanzar mejores niveles de vida de la población. Gobiernos más eficientes generan mejores resultados en el desarrollo económico y político de la sociedad. Para ello es indispensable la participación ciudadana que conozca, evalúe y supervise las acciones de gobierno. Más del 50% de la población mexicana está compuesta por mujeres que a su vez juegan un papel trascendental en la educación y formación de los nuevos ciudadanos. De ahí la importancia de que las mujeres se conviertan en un factor de cambio social para impulsar la cultura de la legalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa en las diferentes regiones del país entre el ejercicio del derecho a saber y la participación femenina? ¿Qué relación guarda la transparencia y la equidad de género? Habla Ana Rosa Payán, 2 veces presidenta municipal de Mérida y actual comisionada del Instituto de Acceso a la Información de Yucatán. Los números que traemos no son muy satisfactorios. Podemos decir que de 32 sujetos, no, de 32 institutos hay de la transparencia, 28 hay mayoría de varones. Solo en 3 hay una mayoría de mujeres consejeras y en uno nada más de los estados están empatados el mismo número de consejeros que consejeras. Así que los números no son muy buenos en ese sentido. Todavía nos falta un largo trecho. Somos, por lo tanto, mucho menos consejeras que consejeros. Pero no sé si sea presunción o casualidad, pero donde existimos consejeras, casi siempre somos las que más confrontamos, las que más estamos al pendiente, las que más tratamos en la medida de lo posible de cumplir con nuestra misión. Los hombres sí están cumpliendo, pero como que por momentos se medio acomodan y como que dicen, a ver, vamos a darle un poquito más de chance, aunque ya le dijimos 3 veces, pórtate bien. Entonces ese es el papá un poco consentidor y la mamá un poco la que pone el orden en la casa, ¿no? Entonces yo creo que también en la transferencia estamos llevando también ese mismo papel. La mujer la que dice, a ver, la ley se tiene que cumplir aquí y no puedes llegar a las 10 de la noche, tienes que llegar a las 9:30, ¿no? Y media hora y no cumpliste, ¿no? Entonces, bueno, nos toca ese papel, lo hacemos encantadas de la vida además, yo creo, ¿no? Lo asumimos como parte de nuestro rol en la vida. Y yo creo que en la medida que asumamos ese rol, no como las inquisidoras ni como las sancionadoras, sino simplemente como las que quieren realmente transformar este país. En la medida que cambiamos esa actitud nuestra, en la medida que logremos realmente no solo el simular, sino el ya verdaderamente aplicar una ley, en la medida que asumamos esto como un compromiso y como una parte de nuestra vida, yo creo que las cosas van a cambiar en este país. Los mexicanos, no voy a decir los yucatecos nada más, pero yo, los mexicanos, estamos hartos realmente de la corrupción que existe en los gobiernos, de ese despilfarro, de ese dispendio que hay en los recursos y queremos realmente un orden. Se está hablando de una crisis económica mundial, pero bueno, la que nos preocupa es la de México, por supuesto. Y esto no se va a acabar con la medida que no haya ahorro. Por eso es importante la transparencia, porque incide precisamente en el combate de manera frontal, yo diría, en contra de la corrupción. El trabajo de las mujeres comisionadas tiene un énfasis especial dirigido a fomentar no solo el interés en la actividad pública, sino también a impulsar un mejor desarrollo social.
Así lo refiere Flor de María López González, consejera del Instituto de Acceso a la Información de Hidalgo. Como ciudadana, como mujer, como profesionista, considero que el tema de la transparencia es muy importante en el país, en el estado, en los municipios, y que debemos de allegarnos de como una garantía constitucional vigente desde la época del presidente López Portillo, y que sin embargo hasta este siglo se empieza a aplicar en los términos que ahora se está realizando. Pero es un gran reto como profesionista el iniciar en el estado de Hidalgo el tema de la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. ¿Por qué un gran reto? Porque es un tema nuevo, un tema desconocido y un tema un tanto árido para los servidores públicos, quienes temen a la fecha el que dar a conocer a los ciudadanos la aplicación de sus impuestos, las actividades que venimos realizando como funcionarios día a día, que bueno, pues es un recurso y una actividad y un compromiso que asumimos por un tiempo determinado para cumplir y servir a la ciudadanía, en este caso hidalguense. El derecho de acceso a la información, ¿por qué le puede ser útil a las mujeres? Yo creo que esto es general, es hombres y mujeres, pero en particular a la mujer, hablando en equidad de género, porque son ciudadanas, porque tienen los mismos derechos constitucionales y además se reconoce la actividad de cada uno de los funcionarios. Y por supuesto, el derecho a la información es el que la mujer sepa hacia dónde, cómo y por qué dirigirse y hacer valer ese derecho que de alguna manera como ciudadana debe de ejercer en un momento determinado, no solo en cuanto a recursos, sino también en derechos de la mujer. Hay oficinas exprofesos para ello, y defender las acciones como mujeres que muchas veces son vejadas, son lastimadas o simplemente no son tomadas en cuenta. Hay estados de la República que por diferentes circunstancias se han convertido en referentes sobre algún asunto en particular. Es el caso del estado de Chihuahua, donde la desaparición y asesinatos de decenas de mujeres ha despertado el interés y la preocupación nacional. Esa delicada información puede traer muchas respuestas a las interrogantes que muchos se hacen. La consejera del Instituto Chihuahuense para la Transparencia, Claudia Alonso, explica las dimensiones que puede adquirir el obtener una información de esa naturaleza. Además, la ley de Chihuahua, única a nivel nacional, establece como un atributo de la transparencia, dice: la información transparente es aquella que es clara, veraz, suficiente, oportuna y con perspectiva de género. ¿Esto qué nos plantea? Que toda la información que se genere en cumplimiento de una función pública tiene que partir esencialmente de estar desagregada por sexo, es decir, dividir hombres y mujeres. En el momento en que tú vas a detener o vas a llegar a un lugar donde hubo un homicidio y tu estadística la empiezas a construir de cuántos mueren, en qué lugares mueren, quién es el asesino o la asesina, quién es el que, en qué contexto o en qué circunstancias se genera ese asesinato, te empieza a dar elementos de política pública para hacer la prevención correcta y adecuada. En mi carácter de consejera he promovido mucho ante las organizaciones de la sociedad civil y ante los servidores públicos la importancia de cumplir esto que la ley nos ordena. En la medida en que tú ves el mundo entendiendo cómo disfrutan las mujeres y los hombres de los derechos o cómo los derechos excluyen a hombres y mujeres, tú puedes entender por qué matan a las mujeres en mayor condiciones X o Y. No quiere decir que los hombres no mueran, pero mueren en contextos diferentes, en circunstancias diferentes. Aquí matan a las mujeres o las queman o las ultrajan porque no obedeció, porque el que la mató fue el padre, el primo, una gente cercana. Es decir, cuando la estadística y la política pública la empiezas a registrar y le empiezas a dar un estudio y un análisis, te va a